cosechados, la mies y las uvas. La mies son los salvados y las uvas, repito, van a ser los perdidos. Así que los mensajes de los tres ángeles divide al mundo en dos grupos, mi hermano. En dos grupos. Primer grupo, los que adoran a Dios, guardan sus mandamientos, tienen la fe de Jesús y reciben la marca de Dios en su frente. Reciben el sello de Dios en su frente. Ese es el primer grupo. Y también el segundo grupo es aquellos que adoran a la bestia, su imagen, reciben su marca y reciben su nombre, su sello, su nombre. Así que hay dos grupos. Solamente este mensaje de los tres ángeles va a dividir al mundo en dos grupos. No hay tres, en dos. No hay cerca, aquí no hay cerca. Aquí no se puede estar en el medio, no. O estás en un grupo o estás en el otro. Así que los mensajes de los tres ángeles deben ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje mundial. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Cristo en medio de ellos. Y debemos estar, no piensen que va a ser cantidad, sino va a ser calidad. Van a estar a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, aunque sea uno, que está por Dios, ese es el pueblo de Dios. Amén. El mensaje también endurecerá, va a endurecer a aquellos que no quieran recibir el mensaje. Así como Faraón se fue endurecido por el mensaje, que se endureció y no quiso recibir el mensaje, muchos no van a querer recibir el mensaje y se van a endurecer y van a enfurecerse contra el pueblo de Dios. ¿Contra quienes? Con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Especialmente cuando los ángeles terminen de proclamar su mensaje, los justos tendrán el sello de Dios y los impíos tendrán la marca de la bestia. Eso está claro. Eso va a ser lo final. A los justos se les llama mies y a los impíos se les llama uva en el libro del Apocalipsis. Estos mensajes irán acompañados del poder de la lluvia tardía. Déjame decirle que habían dos lluvias importantísimas, como lo vi anoche, en el pueblo de Israel. Dos lluvias, que era la lluvia temprana. Cuando ellos sembraban, ellos le daban la lluvia temprana para poder germinar la semilla. Esa es la que germinaba la semilla, la lluvia temprana. También había lluvias en el medio, que también lo ayudaban a la planta a crecer. Pero la lluvia tardía era para que la planta madurara para poder cosechar el fruto. Y eran esenciales. Si la lluvia tardía no se daba, no se podía madurar el fruto. Así que hoy en día también estamos esperando, ya todos hemos recibido de una forma u otra la lluvia temprana. La lluvia temprana se derramó copiosamente en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado con poder en el Pentecostés. Y ya ha estado con nosotros todo el tiempo. Y hemos recibido el Espíritu Santo de una forma u otra, pero no en la gran cantidad que debemos recibir. Al final del tiempo va a ir la lluvia tardía para poder entonces madurar a este mundo para la cosecha de Dios. Así que eso es lo que estamos esperando ahora, la lluvia tardía, el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el juicio concluya, toda la humanidad estará en un grupo o en el otro. Van a estar, o van a ser mies o van a ser uvas. Van a estar en un grupo u otro. La puerta de la gracia se cerrará y Satanás tendrá control total sobre los pecadores impenitentes. Así que, por eso que les digo, cuando se cierre la puerta de la gracia, cuando ya el ángel, Jesús salga del lugar santísimo y diga: el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío, ahí es cuando entonces ya la puerta de la gracia se cerró y ahí entonces van a ser liberados los ángeles en todo el mundo. Y entonces va a haber, no hemos visto nada en este mundo todavía, lo que vamos a ver en ese momento, cuando la puerta de la gracia se cierre. Los judíos espirituales
cuya ciudadanía está registrada en la Jerusalén celestial, estarán reunidos espiritualmente en la Jerusalén espiritual. Déjame decirle, por eso hay tantos cristianos que se confunden. Cuando en el Apocalipsis habla de Jerusalén, no está hablando de Jerusalén en el Medio Oriente, está hablando del pueblo de Dios donde quiera que esté. En el lugar que esté, esa es la Jerusalén del pueblo de Dios. O habla de la Jerusalén celestial, que ya está específicamente la ciudad de Dios, ¿me entiendes? Y ellos van a estar en la Jerusalén espiritual. Por otro lado, los babilonios espirituales, sí que los babilonios espirituales, creo que Babilonia existió allá también en lo que es Irak, Babilonia literal. Pero hoy ya no es Babilonia literal, es Babilonia espiritual, que también va a estar reunido también en todo el mundo. Es una Babilonia espiritual y mundial. ¿Entiendes? Todo aquel que está en confusión, porque Babilonia significa confusión. Todo lo que tiene confusión religiosa está en todo el mundo. Hoy en día hay confusión en todo el mundo. Así que, fíjense, todo es espiritual. Así que la Jerusalén es espiritual y mundial. Babilonia también es espiritual y mundial. Y el lagar de donde van a empezar a pisar las uvas también es espiritual y es mundial. Cuando Cristo venga. El principio de lo literal y lo espiritual. Al fin de la historia, el Israel espiritual estará reunido en la Jerusalén espiritual, que es el pueblo de Dios. Quiero que tengan entendido, la Jerusalén espiritual es el pueblo de Dios. Aun cuando esta tierra, están en la tierra, su ciudadanía, es decir, aun cuando esa gente está en la tierra, su ciudadanía está en el reino del cielo. ¿Entiendes? Estamos físicamente aquí, pero nuestra mente y nuestra ciudadanía, ¿dónde está registrada? En el reino del cielo. Allí es donde debemos poner nuestro nombre. Más que en una iglesia, debemos poner nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Allí, en el cielo. Y ahí debemos estar registrados. Por otro lado, los impíos se los describe como los habitantes de la tierra, y como es lógico, los impíos, todos sus deseos y todos lo que ellos tienen, sus intereses, están ¿dónde? Aquí. Así que aquí ya tenemos algo. ¿Dónde están nuestros intereses? ¿Están aquí o están en el cielo? ¿Dónde están los intereses? Nuestros intereses. Porque donde esté tu corazón, allí, ¿me entiendes? Donde esté lo que tú quieres hacer, allí va a estar tú, ¿entiendes? ¿Dónde están nuestros intereses hoy en día? Si están aquí en la tierra, vamos a ser los impíos. Pero si nuestros intereses están en la parte celestial, entonces el pueblo de Dios. Así que fíjate, lo que fue espiritual, lo que fue literal, ahora en este tiempo es espiritual y mundial. Elías, por ejemplo, fue un profeta literal del pueblo de Dios, un profeta del Antiguo Testamento, literal. Pero en el tiempo del fin será un grupo espiritual y va a ser mundial. Donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ese grupo es Elías. Y ese grupo también es Jerusalén. La historia de los 3 hombres hebreos en el horno ardiente, ustedes saben que fue literal. Nabucodonosor fue un dictador literal, que en un tiempo se transformó en bestia literal, una bestia, pero al final del tiempo van a ser espiritual y mundial. ¿Por qué? Porque ¿quién es Nabucodonosor en este momento? Sería lo que es el papado, sería lo que es el papado, sería la bestia. Ese sería Nabucodonosor. ¿Y quién sería entonces los 3 jóvenes hebreos? Los 3 jóvenes hebreos serían los que están siendo perseguidos por el papado en todo el mundo. Así que son espirituales. ¿Entienden? La historia también de la liberación de Israel a orillas del Mar Rojo también fue literal. Eso fue literal.
Pero sin embargo, al final del tiempo, Dios nos va a liberar lo que es espiritual. Y va a ser también literal, va a ser literal también, al final del tiempo. Los creyentes entrarán en la Jerusalén espiritual. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 14, 22 al 24, perdón. Tenemos que estar allí, en el monte de Sión. Dice, Hebreos 12, 22 al 14, al 24, sigo con el 14. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Tenemos que acercarnos al monte de Sión. Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Quién es el monte de Sión? ¿Y dónde está? No está aquí, en Jerusalén. ¿Está dónde? Dice aquí, a Jerusalén la celestial. Así que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No tenemos que escribir nuestro nombre en el cielo. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel lo justificó a Abel, pero la sangre de Jesús nos justifica a todos nosotros. Amén. A todos aquellos que reciban la sangre de Jesús. Por eso aquí. Así que tenemos que tener nuestra ciudadanía donde allá, y tener todo allá en el cielo. ¿Entienden? Hoy en día debemos estar pensando dónde está nuestro corazón. Allí va a estar nuestra mente. Donde está nuestro corazón, allí va a estar nuestra mente. Y donde está nuestro corazón, allí están nuestros intereses. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Ahí nos dice, Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, fíjate, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que tenemos que estar en la Jerusalén de arriba. Ya no estamos hablando de la Jerusalén de aquí terrenal. Y ese es el gran error que tienen todas las demás religiones. Todas las demás religiones tienen sus ojos puestos en Jerusalén. En lo que pasa en Jerusalén es lo que ellos creen que es la profecía. Pero ya la profecía no están sobre Jerusalén terrenal. Todas están puestas sobre Jerusalén celestial. Y Jerusalén hoy en día es en todo el mundo. Todo aquel que esté reunido en nombre de Dios, ahí está Jerusalén. Aquí en esta mañana, hoy en día, aquí está Jerusalén. Estamos en Jerusalén. ¿Me entiendes? En Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Sigue diciendo nuestra ciudadanía donde tiene que estar. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Así que esperamos al Salvador, donde está, nuestra ciudadanía está donde en los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar en sí mismo a todas las cosas. Así que a ese que tenemos que estar esperando, a Cristo Jesús. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde tenemos nuestro nombre? ¿En el libro de la iglesia o en el libro del cielo? ¿Dónde está nuestro nombre? Ahí. Si tenemos otro nombre en el libro de la iglesia, déjame decirle que estamos perdidos. Donde tenemos que tener nuestro nombre, no importa que la iglesia te borre o que pisotee tu nombre aquí, nuestro nombre tiene que estar en el libro de la iglesia, pero del cielo, en el libro celestial. Ahí está. Antes del milenio, la Babilonia espiritual y mundial se congregaba alrededor de Jerusalén espiritual y mundial, con el fin de destruir al pueblo de Dios que se encuentra dentro de la Jerusalén de la ciudad. Así que antes del milenio, la Babilonia espiritual y mundial se va a rodear
a la Jerusalén espiritual y mundial, es decir, al pueblo de Dios, que se encuentra ¿dónde? En todo el mundo. Después de los 1000 años, Satanás, sus ángeles y los impíos se reunirán literalmente alrededor de la nueva Jerusalén literal, con el fin de destruir a los fieles de Dios que están literalmente dentro de la ciudad. Así que, mis hermanos, antes del milenio, todo es espiritual. Ya después del milenio va a ser lo literal. ¿Me entiendes? Hoy en día, ¿me entiendes? Lo que es la Babilonia espiritual va a rodear al pueblo de Dios espiritualmente en Jerusalén. Espiritual. Pero cuando, y como les dije al principio, la Jerusalén espiritual, la Babilonia espiritual va a querer atacar a los hijos de Dios. Pero sin embargo, ellos cuando vean lo que va a venir, se van a matar unos a otros, no van a poder tocar a los hijos de Dios. Porque todos los ángeles de este mundo van a estar protegiendo a los hijos de Dios, aquellos que tienen la marca de Dios, el sello de Dios en su frente. Pero dice que al final de la historia, cuando pasen los 1000 años, va a ser literal. Ahí va a ser la Jerusalén literal, que va a bajar como el pueblo de Dios literal. ¿Entiendes? Y entonces los impíos, la Babilonia literal, va a querer destruir a la Jerusalén literal. Pero Dios también va a intervenir y todos van a ser terminados y se van a matar, como les dije al principio. Ellos se matan tratando de, cuando ven todo eso, lo que Dios, porque déjame decirle que Dios es maravilloso. Dios le dio oportunidad a todo el mundo para la salvación, a todo el mundo. Y dice que en ese momento toda rodilla se va a doblar, hasta la rodilla del diablo y toda la rodilla de todos los ángeles. Pero en ese momento, conociendo que Dios es justo, en ese momento dice que el diablo se levanta, porque el diablo se levanta, aunque él reconoció que Dios es amor y que Dios es justo, pero se levanta porque ya no tiene opción. Y dice que quiere atacar a la ciudad. Pero en ese momento todos los que están allí se miran contra él y van a atacarlo a él, porque él fue el culpable de que ellos estén allí. Y en ese momento es que desciende el fuego del cielo y lo consume a todos. Así que, Apocalipsis 14, 16. Vamos a leer lo que fue nuestra lectura bíblica. Apocalipsis 14, 16. La conclusión del juicio investigador, mi hermano, está en el cielo, está aquí. 14, 16. Miré y aquí una nube blanca, y en la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona, un estéfanos. Estéfanos está hablando que es la corona del vencedor. Así que Jesús viene como vencedor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene más como un cordero. Por eso, mis hermanos, yo les invito hoy, siempre les invito hoy, recibamos a Jesús como cordero. Cuando venga, ya no va a venir como cordero, ya va a venir como el león de la tribu de Judá. Ya va a venir diferente completamente. Dice, una corona de oro, un estéfano de oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué se usaba la hoz? ¿Para qué se usa la hoz? Para cosechar la mies. ¿Entiendes? Para cosechar se usa la hoz. Y dice, y del templo del Naos, y déjame decirle, mi hermano, cada vez que el libro de Apocalipsis, después de Apocalipsis 11, 19, donde dice que el templo de Dios se abrió en el cielo y se vio el arca del pacto, a partir de ahí, el templo que se abrió en el cielo es Naos, que significa lugar santísimo. Y de ahí para allá, todo lo que está hablando del lugar santísimo. Completamente. Así que dice, y el templo del cielo, y salió del templo otro ángel, clamando a gran voz. Ese es el fuerte clamor que tenemos que estar nosotros hoy en día dando. Ese ángel que sale del templo clamando a gran voz es el clamor de Apocalipsis 18:4. Ese ángel que sale del templo, que también somos nosotros hoy en día aquí que tenemos que estar dando un mensaje, ese está hablando del fuerte clamor. Dice al fuerte clamor, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega
porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra, es decir, los justos, están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz. ¿Quién es el que está sentado sobre la nube? Cristo Jesús. Metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Así que Jesús viene a cegar, cuando viene ya a cegar completamente. La mies representa a los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y se han entregado completamente a Dios. Los mensajes de los tres ángeles los reunieron espiritualmente en Jerusalén, el pueblo de Dios. Por otro lado, los impíos también fueron congregados en Babilonia por tres ángeles, también ese que habla tres ángeles también, impíos, los tres espíritus inmundos que salen a manera de rana, para congregarlo a todos contra la batalla de Dios. Estoy hablando de los tres espíritus inmundos, para congregarlos a todos contra la batalla del Armagedón. Salen también por todo el mundo. Vean conmigo Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14. Estos versículos describen el comienzo del juicio investigador en el cielo. El comienzo del juicio investigador en el cielo en el año 1844. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, hablando de Jesucristo. Jesucristo dijo muchas veces que se refirió como hijo del hombre. El hijo del hombre. Dice que vino hasta el anciano de día. Aquí fue donde se confundieron los meneritas. Los meneritas pensaron que Jesús iba a venir a la tierra. Pero Jesús no vino a la tierra. Donde fue Jesús fue al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. ¿Quién le dio dominio? El Padre le dio dominio. Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. Así que mis hermanos, aquí vemos como Jesús fue aquí vino el juicio investigador, y el juicio especialmente de los muertos, vino en este momento. Ahora Dios cosecha a los impíos y los echa en el lagar de la ira de Dios. Al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 17 a 19, habla precisamente de esto. Apocalipsis 14, 17 a 19, donde va a ser cosechado los impíos, y Dios los va a echar en el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 17 a 19. Salió otro ángel del templo, el Naos, del lugar santísimo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Fíjate, los ángeles también le ayudan a Jesús. Jesús viene con la hoz, pero también los ángeles van a venir con las hoces también. Fíjate que aquí también lo dice. Salió del templo también otro ángel que tenía una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿De qué altar está hablando aquí? El altar del incienso, mi hermano. Que tenía poder sobre el fuego. Porque los enemigos del pueblo de Dios serán castigados con fuego y con azufre, mi hermano. Este es el momento en que se lanza el incensario en la tierra, cuando leemos Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 8:4, perdón. Que vemos cuando el incensario dice que es lanzado a la tierra. Este es el momento cuando pasa eso. Dice, llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Es decir, ya están maduras. Así que el mensaje de los tres ángeles los maduró. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así que el gran lagar de la ira de Dios es para pisar el lagar. Van a ser pisados. Los impíos van a ser pisados en ese lagar. ¿Qué se hacía con las uvas? ¿Ustedes se recuerdan cómo se hacía antes el vino? El vino. Pero bueno, yo no tomo vino, pero si hoy tomara vino, creo que le doy gracias a la gente porque ya no lo hacen así. Porque me imagino que antes se metían en una palangana grande, y ahí se pisaba.
Estaba la gente a pisar las uvas con los pies. Imagínate usted, ahí caía su obra, ahí caía lo que todo, y si tenía un poquito la uña media rara, ahí también iba. Así que imagínate tú. Sí, con todo. Ahí venía incluido, era un combo. Así que ahí, te voy a decir algo, todavía en Italia hay lugares que lo hacen así, porque dicen que tienen mejor sabor. Pero bueno, la cuestión es que van a ser pisados. Se metían a pisar el lagar. Así que, dice aquí, despiértense las naciones, porque déjame volver a coger el libro a ver lo que estaba leyendo, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, ven tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ese, según el mensaje de los 3 ángeles, son los que adoran a la bestia, su imagen, reciben su marca y reciben también su nombre, su número. Esos son los que van a estar en el lagar, hermano. Ahora, para poder entender todo esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender de dónde viene este lenguaje. Este lenguaje de las uvas, de pisar las uvas. Esto viene de Joel capítulo 3. Y vamos a ir a Joel capítulo 3, vamos a leer del 9 al 20, para poder entender de dónde viene este lenguaje. Joel capítulo 3, versículo 9 al 20. Dice la palabra de Dios: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra y despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y está hablando de los impíos, no está hablando de otra gente que los impíos, que tienen sus ejércitos rodeando Jerusalén. Forjad espadas de vuestros asadores, es decir, ya vengan como quieran, porque ya van a ser consumidos. Lanza de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor de qué? De Jerusalén, y congregaos. Ahora dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Aquí es decir, el fuerte hablando del ejército de Dios. Aquí está, hay 2 ejércitos. Despiértese las naciones y suban al valle de Josafat. El valle de Josafat era un valle que quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice, porque allí me sentaré para juzgar. Es separar la mies de las uvas. Allí se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies, es decir, la mies, el pueblo de Dios, está ya madura. Venid, descended, porque el lagar, es decir, el lagar donde están los impíos, está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Es decir, en el lagar están todas las uvas y mucha es la maldad de ellos. Es decir, que este pasaje fue dado para el Israel literal, pero no se cumplió en el Israel literal. Se va a cumplir al final de la historia, con el Israel espiritual. Dice, sigue, el versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es decir, Jehová está decidiendo en el valle de la decisión quién será salvo y quién no será salvo. Dice aquí, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá de Sión. Dice, hecho es. Esto está hablando de la 7ª plaga. Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Porque Jehová será la esperanza. ¿Por qué? Porque viene a librar a su pueblo. De la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte.
y Jerusalén será santa. Hablando de Jerusalén espiritual, celestial. Y extraños no pasarán por ella, más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes le tirarán mosto y los collados fluirán leche, habrá abundancia. Cuando Cristo venga, ya no va a haber más hambre, ni más sed, ni más, porque va a haber abundancia de todo. Dice, sucederá que en aquel tiempo que los mostos destirarán, que los montes destirarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación de generación. Así que ahí vemos. Está hablando más para el tiempo del fin que para el tiempo de Jerusalén. Así que van a ser pisoteadas las uvas fuera de la ciudad de Jerusalén. El lagar está fuera de la ciudad, mi hermano. De la ciudad. Apocalipsis 14:20. Aquí dice que el lagar se encuentra fuera de la ciudad. Pero del lagar sale sangre hasta los frenos de los caballos. Dice aquí, Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Así que fíjense, aquí la pregunta que tenemos que hacer es, ¿de qué caballo está hablando? ¿Quién monta el caballo? Y también, ¿qué significan los 1600 estadios? Es la pregunta que tenemos que hacer para poder entender de qué está hablando. Y Apocalipsis 14:20 no lo dice, pero Apocalipsis 19 dice quién está montando el caballo y quiénes son los jinetes, y también nos dice todo lo demás. Vayan conmigo Apocalipsis 19, perdón. Apocalipsis 19, 11, 16, 19 al 21. Dice así. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Y con justicia juzga y pelea en la batalla de Armagedón. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego, es decir, todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. Y había en su cabeza muchas diademas. Ahora, aquí no está hablando de Estéfano, aquí está hablando de la corona del rey de reyes y señores de señores. Dice aquí, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahora, esa sangre que está teñida en sangre no es la sangre de él, sino la sangre de los impíos que venían a pisar en el lagar. La sangre de los impíos que vienen a pisar en el lagar. Así que, cuando aquí está hablando de la ropa que venía teñida en sangre, no es la sangre de él. Acuérdense, mis hermanos, que Dios lo pone todo en presente. ¿Por qué? Porque para Dios no hay pasado ni hay futuro. Todo es presente. Dios está en presente. Dios vive en un presente continuo. Así que viene vestido en sangre, teñida en sangre la ropa de él. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora sabemos quiénes vienen. Ahora vemos quiénes vienen montados los caballos, de Apocalipsis 14:20. Ahora sabemos quiénes son. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la reirá con bala de hierro. Aquí hay la referencia al Salmo 27, al Salmo 2:7, perdón. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Así que lo mismo del mensaje de los 3 ángeles. ¿Quién está en el lagar? La bestia, el falso profeta. Está también en el lagar todos los que adoraron a la bestia, se pusieron su marca y llevaron su nombre. Así que aquí podemos ver todo eso. Que se pisa el lagar del vino de la ira de Dios, del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes
y Señor de señores. Y vi a la bestia, fíjate, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Quién es la bestia? La bestia es el papado. La bestia es el papado, la religión falsa. ¿Y el falso profeta quién es? El protestantismo apóstata. Es el falso profeta. Y dice que había hecho, y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del caballo blanco, del caballo. Así que, mi hermano, aquí está claro lo que dice. Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, está hablando claramente que el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Así que fíjate, aquí lo mismo que está pasando aquí. Así que ¿a quién viene a castigar Dios? Precisamente a la bestia, a su imagen, su marca y todo, y a todos los que reciban la marca. Así que tenemos hoy en día saber quién es la bestia, cuál es su imagen, para no recibir ni la marca de nada, porque tenemos que estar bien claros, hermano. Esto es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje de vida o muerte. Si recibes el mensaje de los tres ángeles, tienes vida. Si no lo recibes, tendrás muerte. Así que es un mensaje crucial, porque Dios no quiere la muerte del impío, mi hermano. Dios lo que quiere que el impío se vuelva de su mal camino, se arrepiente y lo busque a Él. La única forma de tener vida es con Él. Isaías 63, 1 al 4. Ahí nos dice: ¿quién es este que viene de Edom? Edom está hablando, cuando habla de Edom, está hablando rojo. Edom significa rojo. Por eso que Edom viene de Esaú. Esaú era rojo, cuando nació era rojo, tenía pelo rojito. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bósra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Así que, ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Y por qué tus ropas están como si fueran pisado el lagar? Porque cuando la gente pisaba el lagar, salía de ahí roja. Salía todo. ¿Isaías qué, perdón? Isaías 63, 1 al 4. Porque cuando pisaban el lagar, mi hermano, se salpicaba y todos los vestidos salpicaban de rojo. ¿Entiendes? Por eso que dice: ¿y por qué es rojo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado un lagar? Ahora dice Jesucristo: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Fíjate como aquí Jesús da dos señales. He pisado yo solo el lagar. Jesús pisó todo solo el lagar de la vida de Dios. Él lo pisó solito. ¿Entiendes? Cuando Jesús vino aquí a morir por cada uno de nosotros, estuvo pisando el lagar de la ira de Dios. Pero fíjate cómo la cambia. Y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira. Ahora ya cambia, ya está hablando del lagar que va a pisar, venía a pisar cuando venga por segunda vez. Y los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ahí está hablando completamente de lo que Dios va a hacer cuando venga por segunda vez. Esta descripción
No es literal, mi hermano. Esta división es simbólica. Está hablando Isaías simbólicamente. Los mensajes de los tres ángeles van a todo el mundo y reúnen al campamento de Dios a la gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Asimismo, los tres ángeles espirituales inmundos van también a todo el mundo, que reúnen a lo que es a los impíos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo del mundo, también en el gran lagar de la ira de Dios mundial. Para Jeremías capítulo 3, 25, 30, 38 también nos dice que este pasaje agrega algunos detalles al concepto del lagar. Jeremías capítulo 25, 30, 38. Dice la palabra de Dios: tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuerte contra su morada. Canción de lagarero, es decir, de que está pisando lagar, cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación a nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día. ¿De qué día está hablando? Del día final. Desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad. Mira, aquí lo habla más claro todavía. Aullad, pastores, y proclamad: revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño. ¿Quiénes son hoy en día los mayorales del rebaño? ¿Quiénes son todos los pastores? Los pastores mayorales del rebaño son todos dirigentes de la iglesia. Y los pastores son aquellos que dan la palabra de Dios. Así que fíjense, es algo serio ser pastor en estos días. Porque si tú hablas la verdad, Dios te va a levantar. Pero si estás hablando mentira, vas a tener que darle cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjense lo que dice aquí: aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayoral del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Dice: voz de la gritería de los pastores. Fíjense cómo van a estar los pastores en aquel tiempo. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastores delicados, los pastos delicados, serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su seña. Así que ahí está claro. Oye, es algo serio ser pastor hoy en día. Hoy en día muchos pastores están jugando con el mensaje y no están dando el mensaje que tienen que estar dando. Déjame decirle que la Iglesia Adventista nació para dar el mensaje de los tres ángeles. Para eso nació la Iglesia Adventista, para preparar un mundo para la venida de Jesús. Pero hoy en día la Iglesia no está haciendo eso. Hoy en día hemos dejado de dar el mensaje y estamos dando un mensaje que no está siendo el mensaje que Dios tiene que dar, que Dios quiere que dé. Hermanos, tenemos ya la venida de Jesús de las puertas. Hay que preparar el pueblo para la venida de Jesús. Ahora, ya sabemos quién monta el caballo, ya sabemos que es Cristo Jesús, el que monta el caballo, que viene a pisar el lagar. Ya sabemos que los ángeles vienen con ellos, ya sabemos todo. Ahora, ¿qué significa
que será, la sangre llegará de ellos hasta los frenos de los caballos, y por 1600 estadios. Dice un número. Fíjense, el número 4 en la Biblia está hablando de totalidad. Habla de totalidad. Cuando habla el número 4 de algo que lo amplío, si yo digo 4 por 4 es 16. 16 por 100, ¿cuánto es? 1600. Quiere decir que está hablando de todo el mundo. Cuando aquí está hablando de 1600, es en todo el mundo. Es la totalidad. Es igual que el número 12 en la Biblia, con los 244.000, por ejemplo. Mire, es 12 por 12 por 1000, que está hablando del pueblo de Dios a un grado superlativo, a un grado completamente en todo el mundo. ¿Me entienden? Así que cuando habla aquí, está hablando de 1600 estadios, está hablando de todo el mundo. En todo el mundo va a ser. Y hay un predicador evangélico, que no es adventista, pero es evangélico, pero él cree, fíjate lo que dice. Dice él se llamó Jemison, Fawcett Brown. Dice él, 1600 es un número cuadrado, es 4 por 4 por 100. Representa los 4 ángulos de la Tierra, norte, sur, este y oeste. Fíjate, como él se dio cuenta de la Tierra, fíjense. Y fíjense lo que dice él. Representa los 4 ángulos de la Tierra, norte, sur, este y oeste, de la Tierra Santa o del mundo. Está hablando completamente de la Tierra Santa, es decir, todo lo que son Jerusalén espiritual en todo el mundo, y también lo que es la persecución en todo el mundo, completamente, representa. Así que fíjate, como ellos creían también creían, 1600 estadios replica todo el mundo. Ahora, la secuencia de eventos de Ezequiel capítulo 8, vamos a verlo. Ezequiel capítulo 8, 16 al 18. Este libro se refiere al profeso pueblo de Dios, mi hermano. Aquí está hablando del profeso pueblo de Dios. No está hablando de los impíos, está hablando del profeso pueblo de Dios como una ramera. Fíjense lo que dice aquí. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 al 18. Este es un versículo conocido, le habla de las abominaciones que estaban siendo llevadas en el pueblo de Dios. No afuera del pueblo, no, en el pueblo de Dios. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, vueltas sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Así que podemos ver aquí cómo estaban de abominación en abominación. Y la abominación mayor era la adoración del sol. Así que fíjense, y se postraban hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, es decir, pues ¿por qué llegaron a matar la tierra? ¿Sabes por qué? Porque su testimonio fue pésimo. Tiene un testimonio pésimo. Así que fíjense lo que dice aquí. Después que han llenado la maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que apliquen el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo. Ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no oiré. Así que pone Dios lo que estaba pasando en su pueblo. Hoy en día podemos decir que está pasando lo mismo en el pueblo de Dios. Pero fíjate, aunque estaba pasando esto en el pueblo de Dios, había un remanente que era un pequeño grupo, que si Dios siempre tiene un remanente, que no son la cantidad. Por eso que no podemos decir, bueno, va a ser la cantidad, donde está la mayoría, ahí está la verdad. No, la mayoría siempre ha estado equivocada, siempre ha estado equivocada. Pero había un remanente fiel. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. ¿Y qué pasó antes que
viniera la destrucción de Jerusalén, lo que hubo que pasar. Fíjate el remanente de Dios, lo que pasó en aquel tiempo. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y me dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Aquí dice que vino un varón vestido de escribano, con un tintero en su mano, y ese varón vino a poner una marca a aquellos que gemían y clamaban por todas las abominaciones que estaban haciendo ahí en Jerusalén. Dice, y me dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, el pueblo de Dios, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que fíjense, había un remanente que gemía y clamaba, como hoy en día hay un remanente que son poquitos que gemimos y clamamos por todas las abominaciones que están haciendo en la iglesia hoy en día. Porque hoy en día están haciendo las mismas abominaciones. Han entrado abominaciones en la iglesia y han metido el mundo a la iglesia completamente, y son abominaciones delante de Dios. Y hay que gemir y clamar por esas abominaciones. Ahora, después de sellar a los fieles de Dios en su frente y Dios va a derramar su ira sobre aquellos que no han sido sellados. Ezequiel capítulo 9, versículos 5 al 16. Ezequiel 9, 5 al 16. Dice, y a los otros dijo, es decir, a los que vinieron a destruir, a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestra ojo, ni tenga misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta no quedar ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis, no comiencen por fuera, no comiencen por dentro, y comenzaréis por mi santuario, es decir, comiencen por 24 ancianos que estaban ahí en mi santuario. Comenzaron pues de los varones ancianos que estaban delante del templo. Así que fíjense, Dios, esto mis hermanos fue antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 586. Esto vino fuerte, porque Dios vio lo que estaba pasando primeramente, vio lo que estaba pasando con su pueblo. Después Dios mandó a ponerle un sello a aquellos que gimen y que claman por las abominaciones que estaban haciendo dentro de su pueblo. Y esa gente fue sellada, pero atrás del sello vino la destrucción. Y todo aquel que no tenía el sello fue aniquilado, porque así vino, hermano. Déjame decirle, cuando vino Nabucodonosor en el año 586 a Jerusalén, ahí todo aquel que no tenía el sello fue eliminado. Así que hoy en día nosotros tenemos que poner el sello de Dios en nuestra frente, porque lo mismo que pasó allá es un ejemplo para nosotros hoy en día. Hoy en día es lo mismo. Dios está viniendo y está haciendo juicio sobre su pueblo. Hoy en día no es tiempo de celebrar. Hoy en día hemos cambiado el tiempo de celebrar. Hemos pensado que es tiempo de bailar y gozar dentro de la iglesia y de celebrar. No, mi hermano, estamos en el juicio. Estamos siendo juzgados. Y nadie, cuando está siendo juzgado, está en fiesta y pachanga. Nadie. Hoy en día hemos cambiado. Y muchos dentro de la iglesia están siendo juzgados. Entonces, Dios está haciendo un juicio. Pero Dios va a sellar a aquellos que gimen y claman por las abominaciones que están haciendo dentro de Jerusalén. No de fuera, dentro del pueblo de Dios. Todo lo que está haciendo dentro del pueblo de Dios, estamos gimiendo y clamando por todo lo que está haciendo. Y entonces, después que Dios haya sellado su nombre, entonces va a venir la destrucción. Ya está a punto de llegar la destrucción. Así que hoy en día es de gemir y clamar. El varón vestido de lino, mis hermanos, entró al santuario para recibir los carbones encendidos del altar. Ezequiel capítulo 10, versículo 2. Fíjate que aquí, fíjate lo que pasó. Ezequiel capítulo 10, versículo 2. Y habló el varón vestido de lino y le dijo,
entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones de entre los querubines, es decir, del altar del incienso. Mi hermano, el altar del incienso tenía que estar con carbones todo el tiempo, porque tenía que estar el incienso todo el tiempo subiendo. Y esos carbones eran para interceder por el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó cuando el que llegó tomó los carbones y qué hizo? Ya no intercedió, lo que hizo fue que lo arrojó sobre Jerusalén. Y ya vimos eso. Y dice aquí, dice, y llena tus manos de los carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a mi vista. Así que ya tomó los carbones, lo esparció sobre la ciudad. Y eso quiere decir que ya no había más intercesión por la ciudad. Ya la ciudad impenitente había quedado a la merced de Satanás. Como el pueblo hoy en día, mi hermano, la iglesia de Israel espiritual hoy en día, ¿entiendes? Está a la merced ya casi de Satanás, porque va a ser retirado completamente. ¿Y qué pasó? Dice, el templo se llenó de la gloria de Dios, mi hermano. Lo mismo que en Apocalipsis. El templo se llena de la gloria de Dios. Y cuando el templo se llena de la gloria de Dios, ya no hay más. Dice que, ¿te acuerdas que en Apocalipsis dice que el templo se llenó de humo? Y ya no podía entrar nadie al templo. Hasta que se cumpliera ¿qué? Hasta que se cumpliera todo, que se cumplieran los redimidos, es cuando van a poder entrar al templo. Fíjate lo que dice aquí. Ezequiel capítulo 10, versículo 3 al 5. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró. Y la nube llenaba el atrio de adentro, perdón. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima de los querubines. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? Estaba en el arca del pacto, en los querubines, que era la gloria de Dios, en la chequina. Ahí se representaba la gloria de Dios. Pero fíjate aquí que aquí se elevó, la gloria de Dios se elevó de encima de los querubines, al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, es decir, ya terminó la intercesión. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de la sala de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Dios estaba elevando. Mis hermanos, cuando Dios se elevó, ya dejó la ciudad a merced de la destrucción. Déjame decir que Dios siempre cierra la puerta. Dios siempre cierra la puerta antes de la destrucción. Cuando Noé, ¿cuándo se perdieron la gente? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando cayó el diluvio? ¿Cuándo se perdieron la gente? Cuando se cerró la puerta, estaban perdidos. La puerta se cerró y no, déjame decirle que no pudo ni Noé cerrar la puerta. Un ángel de Jehová vino a cerrar la puerta. Quiere decir que lo que Dios cierra no se abre, y lo que Dios abre no se cierra. Así que mi hermano, tiene que, fíjate que vino antes, cuando Sodoma y Gomorra, ¿cuándo se perdieron la gente? Cuando los ángeles tomaron a Lot y lo metieron para adentro y se cerró la puerta, o cuando cayó el fuego de Sodoma y Gomorra y los consumió todo. ¿Cómo se perdieron? Cuando se cerró la puerta, estaban perdidos. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Mi hermano, ya así. ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo vino la destrucción de Jerusalén? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70? La puerta se cerró en el año 34. Y no fue hasta el año 70 que vino la destrucción de Jerusalén completamente. ¿Entiendes? Pues fíjate, porque tú ves que Dios siempre cierra la puerta antes y después es que viene la destrucción. Y lo mismo aquí. Cuando Él cerró la puerta, Él ya cerró la puerta, que fue cuando Jehová se levantó de los querubines, ya dejó la ciudad a merced. El varón vestido de lino sale con los carbones encendidos y lo esparce sobre la ciudad. Ezequiel capítulo 10, versículo 7. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino,
el cual los tomó y salió, y los esparció sobre la ciudad. Sigue diciendo, Ezequiel capítulo 10, versículo 18-19. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Fíjense que lo mismo que pasó en la destrucción de Jerusalén pasó cuando Jesús entró en el templo, cuando la Shequina viviente entró en el templo. Ustedes saben, cuando esto pasó, la gloria de Dios se levantó de los querubines del arca y se posó en el monte de los olivos que está frente. Y lo mismo hizo Jesús. Jesús, cuando entró en el templo, entró la gloria de Dios en el templo. Trató de limpiar el templo. Pero cuando se vio el templo, al principio dijo: mi casa, casa de oración se llamaba para todos los pueblos. Pero cuando se vio el templo, ya no dijo que era mi casa. Dijo: vuestra casa es quedada desierta, vacía. ¿Por qué? Porque la Shequina viviente también había entrado al templo y lo habían tenido que salir por culpa de ellos. Dios mío. ¿Y qué hizo Jesús? Se posó en el monte de los olivos, y ya del monte de los olivos vino la crucifixión y ya Jesús fue así. Ahí está todo. Estamos terminando ya, casi así. Mis hermanos, Dios viene a cosechar su mies. Dice Ezequiel capítulo 11, versículos 8-18. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová del Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, cuando Jehová ya se levantó, la gloria de la gloria se retire, ya que hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Es esencial, ¿no? Hay muchos paralelos en la Biblia mismo. Pero voy a leer esta última manita ya para terminar. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 22, 13, 10 al 13. Aquí vienen tres puntos de tiempo. Cuando se da el mensaje, cuando se anuncia el caos ya completamente, y cuando Cristo regresa. Apocalipsis 22, 10 al 13. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro. Cuando dice no selle las palabras, quiere decir que todavía hay oportunidad. La gracia no se cerrará, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, hagan ya. El que es injusto, aquí está otra parte del tiempo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Es decir, ya aquí Jesús se levantó del templo. Ya aquí Jesús ya no hay más intercesión. Cuando Jesús haga eso, ya hasta ahí llegó la intercesión. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que Jesús va a venir. Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento va a pasar también ahora. Jesús va a cerrar la puerta de la gracia y va a ser concluido completamente. Zacarías capítulo 14, versículo 12-13. Zacarías 14, versículo 12 al 13. Fíjate que la misma plaga, casi las plagas se parecen mucho a las plagas que van a ser derramadas aquí. Dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos,
y la lengua se deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Trabará cada uno de las manos de su compañero. Aquí es donde se pone en práctica lo que es la... ¿Zacarías qué? Zacarías 14, 12, 13. 12, 13, Zacarías 14, 12 al 13. 12, 13. Fíjate, aquí es cuando ya se pone las espadas que fueron a atacar al pueblo de Dios no van a servir para el pueblo de Dios, van a ser entre ellos mismos. Así que dice, y cada uno de ellos, y trabará cada uno de las manos de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán unos a otros. Esta plaga se derrama contra los que pelearon contra Jerusalén. Cuando Dios derramó las plagas de Egipto, su pueblo estaba seguro en Gosén. Así que cuando Dios vaya a derramar la plaga, su pueblo, el que tiene el sello de Dios en su frente, va a estar seguro. ¿En dónde? En su pueblo, en Jerusalén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Voy a terminar ya. Que Dios me lo bendiga, que podamos estar completamente en la Jerusalén espiritual, que podamos ser la mies de Dios, para que cuando Él venga, poder enamorar con Él. Es lo que tenemos que buscar más cada día, acercarnos más a Dios, para que cada día poder estar en conexión con Él y poder dejar todo lo que tenemos que dejar hoy en día, todo lo que nos impida llegar a la presencia de Dios, porque el gran día de su ira está pronto a venir, y quién podrá permanecer en pie. Así que Dios me lo bendiga esta mañana y que podamos glorificar el nombre de Dios cada día. Amén.